Shalom, shalom a todos. Bienvenidos a esta nueva enseñanza del día martes. Bienvenidos sean todos. Bienvenidos a aquellos que van agregándose y a aquellos que verán la transmisión, sea por YouTube, que en nuestro canal. Si no estáis suscritos, pues vayan a suscribirse, denle a la campanita para que les salgan las notificaciones de cada video que son subidos en cada semana. Bueno, vamos a iniciar, vamos a dar gracias al Eterno por todas las bendiciones que Él nos da cada día y nos bendice con su presencia y ahora nos bendice estudiando esta porción de la Torá. Y vamos a dar gracias al Eterno y vamos a exaltar su nombre y vamos a orar con reverencia. Bendito eres tú, Eterno, Elohim nuestro, Rey del universo. Te bendecimos, te adoramos, Adonai. Y te damos gracias por habernos permitido una nueva semana y otra porción de tu Torá para que podamos alinearnos y podamos establecernos en nuestra identidad como casa de Israel, para que podamos seguir siguiendo, comprendiendo cada uno de los pasos que los patriarcas y que cada ejemplo que vamos a hablar en cada porción sea de alimento para nosotros, para que conozcamos cada cultura, cada forma en que el pueblo de Israel fue estableciéndose. Gracias, Adonai, porque tú nos has enseñado, nos has dado sabiduría, nos has dado entendimiento. Quita todo estorbo de nuestras vidas, de nuestro corazón, de nuestra mente, que seamos capaces de retener la palabra y poderla valorar y poderla cultivar en nuestro corazón para poder dar buenos frutos de bendición y poder glorificar tu santo nombre. Gracias, Adonai, te pedimos que en esta noche sean palabras tuyas y no palabras de hombre, quitando todo estorbo y enmudeciendo todo espíritu contrario en el nombre de Yahshua. Seas tú dándonos siempre reverencia y que podamos ejercer tu llamado. En el nombre de Yahshua te bendecimos. Amén, ve amén. Adelante, Laurita. Shalom, shalom hermanos, bienvenidos a todos. Y bueno, como siempre nos ponemos en posición de reverencia para seguir exaltando el nombre del Eterno al iniciar la parashá. Y decimos, Barut et Yud-Hei Vahei Hameborat, bendecida Yahweh el bendito. Barut Yud-Hei Vahei Hameborat Leolam Baed, bendito es Yahweh quien es bendito por toda la eternidad. Amén. Y hacemos también la oración por la Torá, que dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bacharbanu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito es usted, Yud-Hei Vahei, Elohim nuestro, Rey del universo, quien nos ha escogido entre todos los pueblos y nos ha dado su preciosa Torah. Bendito es usted, eterno, dador de la Torah. Amén. Bueno, esta semana vamos a estudiar la parashá número 12, y se llama Vayehi, que significa y vivió. Y aquí vemos pues a Jacob con todos sus hijos, a Israel con todos sus hijos. Y empezamos. Esta semana tenemos para estudiar en la Torá desde Bereshit o Génesis 47-28 hasta el capítulo 50-26. Y tenemos la Haftará, Primera de Reyes, capítulo 2, verso del 1 al 12. También tenemos en los escritos apostólicos Obri Hadashah, Marcos 15, del verso 6 hasta el capítulo 16:8. Y aquí, como podemos ver, hay diferentes imágenes que se van a desarrollar durante esta última parashá de Bereshit o Génesis. Entonces hacemos como siempre, un resumen de los puntos que vamos a ver durante esta parashá. Y pues tenemos desde el capítulo 48-28, tenemos el verso que dice que Jacob vivió en Egipto 17 años y luego vamos a ver que va a pedir ser enterrado en el sepulcro de sus padres en Macpela. Luego tenemos también la adopción de Efraín y Manashe por parte de Jacob. También tenemos la bendición que Jacob hace a Joseph, a Efraín y a Manasés, a sus nietos, que él los adopta, ¿verdad?, como hijos. Y también tenemos a Jacob entregando una heredad especial a Joseph. Luego en el capítulo 49
los hijos de Jacob también son reunidos para que cada uno sea bendecido y es una bendición profética que la vamos a estudiar también. Y luego tenemos la muerte de Jacob. En el capítulo 50 vamos a ver los siguientes puntos donde Jacob es embalsamado y vamos a ver que Egipto hace duelo por Jacob y también que él es sepultado con los máximos honores en Egipto. Vamos a ver que Joseph hace 2 veces duelo por él. El último duelo dura 7 días. Luego veremos que Jacob es efectivamente sepultado en la cueva de Macpela. Luego veremos que los hermanos se presentan ante Joseph con miedo y le dicen a él que son siervos suyos, pero Joseph los consuela y les promete sustento y protección. Luego tenemos, al finalizar la parasha, tenemos a Joseph que muere a la edad de 110 años y también les hace jurar a sus hermanos que sus huesos serían llevados a la heredad que su padre Jacob le dio a él en especial cuando el Eterno Elohim los visite y los saque de Egipto. Entonces, vamos a iniciar, como siempre, con la gematría de Vallejí, y como siempre estamos usando el método de reducción Mispar Catán, y aquí tenemos la palabra Vallejí. Como siempre, el hebreo se escribe de derecha a izquierda, por lo tanto vamos a empezar por la derecha. Y vamos a ver que cada consonante en hebreo tiene un valor numérico, así como diferentes significados. Entonces, vamos a ver que la Bab tiene un valor numérico de 6, la Yud tiene un valor numérico de 10. Cuando vean ustedes que la Bab tiene un valor numérico de 6, recuerden que ese 6 representa al hombre. Y la Yud, la 10, significa que está completo, que es completo. Y la Het, que tiene un valor numérico de 8, significa eterno. Recuérdense que parece un infinito al revés, paradito, en vertical. Entonces, si hacemos la sumatoria de la palabra Vallejí y vivió, tenemos Yud 6, Bab 6 más Yud 10 más Het 8 y nuevamente tenemos la Yud 10. Con el método Mispar Catán sabemos que tenemos que quitar todos los ceros y hacemos la sumatoria que nos da 16. Si seguimos reduciendo tenemos el número 7. Y este número 7 ya lo habíamos visto en otra parashá, que corresponde a la consonante Zayin. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué significa Zayin, qué significa esta consonante aparte de tener el valor numérico de 7. Entonces vamos a ver el pictográfico de Zayin. Zayin es en el hebreo cuadrado, pero en el pictográfico es este dibujito de acá, que así lo ven es como un arado, ¿verdad? Entonces uno de los significados es ese arado, también significa alimentar, sostener, también significa espada, también tenemos como significado perfección y corona. Y aquí les tengo algunas imágenes para que así se les quede un poquito más arado, como habíamos hablado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que la gematría de Vallejí nos indica con respecto a Jacob? Porque vemos que la parashá inicia con Vallejí Jacob y vivió Jacob. Entonces, podemos ver que el pictográfico nos dice que Jacob vivió como un patriarca, es decir, con la mano en el arado, alimentando y sosteniendo a su familia. Pero también nos habla de la espada, el significado, ¿verdad? Y ¿se recuerdan cuál es la espada de doble filo? Pues la Torá. Entonces, lo que nos dice el pictográfico la gematría de Vallejí, que sería el pictográfico de Zayin, es que Jacob no solamente alimentó físicamente a sus hijos, sino que también espiritualmente con la Torá. Y si seguimos viendo la perfección, es el Shabbat. O sea que Jacob vivió de perfección, en la perfección, de Shabbat en Shabbat. Y que él honró la corona de la creación, que sabemos que la corona de la creación es el Shabbat. Entonces eso es lo que nos muestra el pictográfico de Zayin. Ahora veamos el pictográfico de la palabra Vallejí. Y tenemos la Bab, que ya la hemos visto también, que es este clavito en el pictográfico, y significa eso, significa clavo, significa unir, conexión y hombre.
Luego tenemos la Yud, que es este brazo, que significa mano, diestra y representa el Mashiach. Tenemos la Het, que se recuerdan que ya la habíamos visto, que en realidad no es una escalera, sino es un cerco de protección. Y significa vida, significa cerco de protección, también significa Torah, temor y eterno, porque recuérdense que es el número 8, que se parece mucho al infinito. Y la Yud, que nuevamente es mano, diestra y Mashiach. Entonces, ¿qué es lo que vemos desde el pictográfico de Vallejí? El pictográfico de Vallejí nos indica que la Bat, que en este caso representa a Jacob, representada por Jacob, vivió unido, conectado a la diestra poderosa del Eterno, quien es Mashiach, y vivió dentro del cerco de protección, que es la Torah. Y esto lo llevó a él a tener un temor reverente y obediencia hacia el Eterno. Y esto fue lo que lo llevó a Jacob a tener la eternidad. Pero eternidad, ¿cómo? Porque como les decía, la Het significa eterno. ¿Ok? Y es interesante porque le sigue la Yud, y la Yud significa mano diestra Mashiach. O sea que prácticamente esta eternidad fue gracias a que él siguió la Torá, a que se mantuvo fiel, a que se mantuvo en temor y reverencia al Eterno, en obediencia, y que fue llevado por el mismo Mashiach de la mano. Entonces, eso es lo que hemos visto hasta ahora en la introducción, y empezamos la parashá. En esta oportunidad, como siempre, yo hago la Liyá 1, y va desde Bereshit 47:28 hasta el capítulo 48:9. Entonces, iniciamos. En Génesis o Bereshit 47:28 encontramos que dice: Jacob vivió en la tierra de Misraín por 17 años. Por lo tanto, Jacob vivió 147 años. Si nosotros hacemos la gematría de 147, si hacemos la sumatoria de cada uno de esos dígitos, tenemos el número 12. Y el número 12 significa perfección del gobierno, también significa autoridad divina, es decir, que el reino del Eterno, y también significa que él vivió en la riqueza de las naciones, que obviamente también es para todos los hijos de Israel, o sea, para nosotros. Entonces el 12 significa todo esto, tiene mucho significado con respecto a que Jacob vivió bajo la soberanía del Eterno, vivió cumpliendo Torah. Entonces, recuérdense que aunque si no estaba la Torah escrita, estaba la Torah oral, y que el Eterno mismo siempre se les presentaba y los hacía caminar conforme a su voluntad. Entonces, en el verso 29 dice: el tiempo llegó cuando Israel se acercaba a la muerte. Así que mandó a llamar a su hijo Joseph y le dijo: si tú en verdad me amas, por favor pon tu mano debajo de mis muslos, y que ejecutarás misericordia hacia mí y no me sepultarás en Israel. Entonces, como ven aquí, yo tengo marcado con amarillo: se acercaba a la muerte. Es interesante porque em, todos los israelitas, así como Jacob sabía que su tiempo ya estaba llegando, ya sabía que ya era momento de partir, que su tiempo de peregrinación por este mundo estaba terminando. Entonces, de la misma manera, nosotros, en el momento que nuestro tiempo también se esté por terminar o esté llegando a su fin, también lo sabremos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dejar todo en orden, no como las naciones que dejan todo así sin dejarlo todo en orden, y luego están los hijos o los familiares matándose por una herencia o por cosas simples, ¿no? Entonces tenemos que entender que el Eterno nos hará saber de alguna manera, ¿ok? Y así como Jacob, también tendremos que tomar su ejemplo y poner las cosas en orden. Entonces, si, como decía aquí, dice: mandó a llamar a su hijo Joseph y le dijo: pon tu mano debajo de mi muslo. Esto es importante de entender, porque como le decía, el primer punto es que nosotros eh, no moriremos antes del tiempo que el Eterno ha designado ya, y sabremos cuándo nosotros vamos a morir. Entonces, en el segundo punto,
el poder sobre el cuerpo. ¿Por qué llamó a Joseph? Porque el poder sobre el cuerpo de un patriarca que ya está muerto cae sobre el sucesor, y sabemos que Joseph era el hijo primogénito. Entonces lo que le estaba diciendo Israel a él es que cumpla las instrucciones que él mismo le estaba dando a su hijo Joseph, y que no lo dejara dentro de Misraín, sino que lo llevaba a la sepultura de sus padres, que queda en Macpela. Entonces, es interesante porque esta es una promesa que el Eterno le hizo a Jacob en Génesis 46, 3, 4. Y lo vemos aquí. Antes de que Jacob subiera a Misraín, ¿se recuerdan? La parasha pasada la vimos cuando él hizo una ofrenda en Betel, y el Eterno le habló y le dijo: yo soy el Elohe de tus padres, no temas en descender a Misraín. Es allí donde yo te haré una gran nación. No solo iré yo contigo a Misraín, sino que yo también te traeré de regreso después de que Joseph haya cerrado tus ojos. Entonces aquí vemos que es el mismo Eterno el que le promete que lo traería de regreso a Canaán, a Macpela, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, si en nosotros está el lugar de santidad, nuestro cuerpo, así como con Jacob, nuestro cuerpo pertenece al lugar de santidad, aún después de la muerte. Entonces, recordemos que según el contexto del Medio Oriente, como habíamos visto ya en la parashá de Hayei Shara, eh, es importante tener un lugar de sepultura. En el contexto del antiguo Medio Oriente y para el pueblo hebreo es muy importante que el cuerpo no quede a la intemperie, porque eso denotaba honor, eso denotaba honra, sobre todo en un patriarca. Y también la forma de la sepultura era muy importante. Entonces, una cosa también de recordar es que si una persona no era sepultada, prácticamente esa persona era maldita. Y eso lo vamos a ver ahora con versículos, con versos. Entonces, como les decía, acá está. En Devarim 28-26 dice: tus cadáveres se convertirán en comida para todas las aves en el aire y los animales salvajes, y no habrá nadie para espantarlo. Esta porción de Devarim 28 comienza desde el 15 con las maldiciones. Si ustedes lo leen van a ver un montón de maldiciones. Entonces, no ser sepultado es una forma de entender que esa persona ha sido maldita. ¿Ok? Y también tenemos, como Israel, tenemos que nosotros sepultar el mismo día, no esperar que caiga el sol. Y eso es importante porque se produce una impureza ritual cuando nosotros dejamos el cuerpo por más días. Y eso lo vemos en Levítico o Vayikra 10:4, cuando Moshe llama a Misael y a Elzafán, a los hijos de Uriel, el tío de Aarón, para que sepulten a los hijos de Aarón cuando ellos murieron, ¿verdad? Dice: vengan acá y llévense a sus primos fuera de delante de este lugar Kadosh, a un lugar fuera del campamento. Entonces vemos cómo es importante la forma, el lugar y el tiempo. Eso es para Israel. Entonces, seguimos. En Génesis 47, del 30 al 31, vemos que en el verso 30 dice: más bien cuando duerma con mis padres, me llevarás fuera de Misraín. Y esto de dormir con sus padres es más un concepto cultural, que significa estar en un lugar apartado, o sea, estar en el lugar de su sepultura. Y habíamos visto que ya desde Abraham había comprado Macpela, y ahí había sido sepultado Abraham, había sido sepultado Sara, había sido sepultada Lea, ¿verdad? Entonces ahora también iba a ser sepultado ahí Jacob. Era un lugar especial para la sepultura. Y eso también lo tenían los pueblos paganos, y hasta ahora lo vemos, ¿no? Que existen mausoleos. Y en los pueblos paganos ellos creían que el lugar donde ellos eran sepultados, ahí estaba su Elohim a guardarlos. Por eso que era muy importante en el contexto del Medio Oriente. Entonces dice: me llevarás fuera de Misraín y me sepultarás donde ellos están sepultados. Él respondió: yo haré como tú has dicho. Entonces, ¿por qué Jacob le recalca constantemente que él los sacaría de Misraín? ¿Por qué una y otra vez él está recalcando esto? Porque Jacob tenía claro que Joseph había vivido en Egipto, y por lo tanto había pasado mucho tiempo allí,
y se había vuelto como que parte de los egipcios, porque siempre algo de la cultura queda, como nosotros que hemos vivido, ¿no? En nuestro país tenemos un poco, en el país donde nacimos, tenemos un poco de esa cultura, y ahora que estamos en el extranjero, en otro país, también algo queda siempre. Entonces tenemos que recordar que no somos nosotros los que nos tenemos que asimilar a las naciones, sino que las naciones se tienen que asimilar a nosotros, o sea, a la Torá. Somos nosotros los que tenemos que marcar esa diferencia con los demás. Somos nosotros que tenemos que hacer ver a qué Elohim servimos y que nuestro testimonio sea verdadero. Entonces, como vemos en el verso 31, dice, y él dijo, júramelo, y él se lo juró. Luego Israel adoró apoyándose como burlón sobre la cabecera de su cama. Entonces, es interesante porque este juramento no es un juramento cualquiera. Recordemos que el versos antes le ha dicho, pon tu mano sobre mi muslo. Este juramento es un juramento sólido que no puede ser quebrantado y es similar al Shema. Cada vez que nosotros lo hacemos es un juramento sólido. Cuando nosotros decimos, escucha Israel, Yud He Vah He, tu Elohim, Yud He Vah He, uno es, nos lo estamos repitiendo y estamos haciendo un juramento de pacto. Entonces es algo muy importante, no son palabras así por decir o una oración repetida, no es una oración con mucho impacto, con mucho peso en nuestros labios. Entonces recordemos también que poner la mano en el muslo es no solamente jurar por el honor de la persona y por el propio, sino también jurar por el Elohim al cual se sirve, porque recordemos que está el pacto de la circuncisión cerca al muslo. ¿Okay? Y es interesante porque este juramento se parece al que hizo Eliezer con Abraham cuando fue enviado a buscar novia para Isaac. ¿Se recuerdan? Que lo habíamos visto en la parashá Hayei Sara, y si alguien lo desea ver, pues está en YouTube con el nombre de Hayei Sara. Textualmente en el hebreo, el verso de Génesis 24:7 le decía a Abraham a Eliezer, que el Eterno enviaría su ángel delante de ti y tomará mujer para mi hijo. O sea, prácticamente en el hebreo no le dice que el Eterno va a ir delante de ti y tú escogerás una esposa para mi hijo. No, dice que el mismo ángel del Eterno, quien es Mashiach, iría delante de Eliezer y sería quien tomaría la mujer. Okay, o sea, él mismo. Entonces es interesante porque aquí también, como lo acabamos de ver, de la misma manera, Jacob estaba haciendo jurar a Joseph, ¿ok? Pero él sabía que el Eterno le había prometido y que lo iba a cumplir. ¿Por qué Jacob hace jurar a Joseph? Así como Abraham hizo jurar a Eliezer. Porque ¿qué nosotros tenemos que aprender? Este verso tiene la similitud con el 46:34, el Génesis 24:7 con el 46:34. ¿Qué tenemos que aprender aquí? Que el Eterno siempre cumple sus promesas, siempre, porque su nombre está de por medio. Él no puede fallar, ¿ok? Y otro punto que podemos aprender aquí es que el Eterno se agrada en usar a los siervos que son fieles, a los siervos que son útiles para su reino, aquellos que verdaderamente disponen no solamente su corazón o sus palabras, sino su tiempo, todo lo que son. Entonces, son puntos importantes que nosotros tenemos que considerar porque el Eterno promete, pero se agrada en usarnos, se agrada en usar a su pueblo. ¿Ok? Entonces debemos de ser esos obreros que predisponen su corazón, que accionan, no solamente que dicen yo quiero, sino esos obreros que verdaderamente cuando están predispuestos a seguir y a escuchar la voz del Eterno, y así actuar, así decir, heme aquí, aquí estoy yo, mándame a mí. ¿Ok? Este pequeño verso nos ayude pues a meditar si verdaderamente estamos escuchando la voz del Eterno y estamos siguiendo sus instrucciones, si estamos dedicándole más tiempo a Él, a servirle a Él y no servirnos solamente de Él cuando nosotros necesitamos, sino que verdaderamente nosotros correspondamos al menos un poquito de todo aquello que Él nos ha dado hasta ahora.
¿Ok? Entonces, seguimos. Ok. Seguimos. Y dice, y él se lo juró, y luego Israel adoró apoyándose como bordón sobre la cabecera de su cama. Entonces, ¿por qué sobre la cabecera de la cama? Y aquí les voy a explicar algo muy, muy bonito que aprendí. Perdone. Perdón. Ok, según el contexto del Medio Oriente, es interesante, aquí les voy a poner dibujitos para poder explicarlo bien. Según el contexto del Medio Oriente, Elohim, si se recuerdan, el Shema, escucha Israel, Yud He Vahei tu Elohim, Yud He Vahei uno es, amarás a Yud He Vahei ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu mente y con todos tus recursos. Entonces, en el contexto del Medio Oriente, Elohim siempre está aquí, en nuestros pensamientos, o debería estar siempre. Entonces, siempre se piensa que Adonai está en el cabezal de la cama, ¿ok? No se adora en la parte de los pies, como ven aquí donde está esta frazadita o esta colcha, no sé cómo le dicen. No se adora a los pies porque eso representa el mundo secular. En cambio, el cabezal de la cama representa el mundo espiritual, representa a Elohim. Entonces, cuando por ejemplo, nuestros hermanos yehudí, los judíos, cuando ellos se adoran, lo hacen así como acabamos de ver en el verso, lo hacen en el cabezal de la cama, como mirando así, hacia Jerusalén. Ellos siempre tienen esta parte de la cama, del cabezal, mirando hacia Jerusalén, ¿ok? Hacia el lugar donde está el nombre del Eterno, hacia el templo. Entonces es interesante porque nosotros tenemos ¿cómo se llama? Aquí tenemos a un hermano judí orando. Es interesante porque el cabezal representa también el muro de los lamentos, representa también el cótel, ¿ok? Entonces ese es el cabezal al cual Jacob se estaba dirigiendo, no solamente el cabezal de su cama, sino hacia el templo, porque ellos siempre tienen esta usanza, ¿no? Que no es tradición porque ahorita la vamos a ver con versos, sino que es Torah, hacerlo así, de esa manera, orar. Por eso que nosotros cuando hacemos el Shema, ¿qué hacemos? Nos dirigimos hacia el templo. Y ahora lo vamos a ver. Ahora no se vayan a poner a mover sus camas, ¿no? Cuando hagan el Shema, ahí sí. Nos dirigimos hacia la dirección del templo. Ahora vamos a ver en Segunda de Crónicas 6, 19, 21. Dice así. Sin embargo, oh Yud-Heh-Vahei, Elohim mío, tú prestarás atención a la oración de tu siervo y su súplica, para oír el clamor y la oración que tu siervo hace ante tu presencia, a fin de que tus ojos estén abiertos hacia esta casa día y noche. Aquí que tenemos al rey Salomón orando el día en que estaban inaugurando, ya no me recuerdo cómo se dice, estaban inaugurando el templo, ¿ok? Así el lugar del cual dijiste que pondrías allí tu nombre para escuchar la oración que tu siervo haga hacia este lugar. Y tú oirás las súplicas de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren hacia este lugar. Dice, sí, oye desde el lugar de tu morada en los cielos y cuando hayas oído, entonces perdona. Recordemos también que casa, cuando encontramos la casa, significa eso, el templo, es una expresión idiomática para recordar al templo, para hablar del templo. Se llama el Bet Hamidash. Entonces, si seguimos viendo, inclusive en Segunda de Crónicas del 6 al 29, 33, dice, toda oración o toda súplica que hago a cualquier persona de todo tu pueblo Israel, reconociendo cada uno su aflicción y su dolor y extiendan sus manos hacia esta casa. O sea, yo he puesto este verso porque quiero decirles que no simplemente es girar y dirigirnos hacia el templo, porque no es algo de, como decir, que cábala o algo que me va a dar suerte, o porque yo me giro hacia allá, el Eterno me va a responder y ya. No. Aquí vamos a ver que el Eterno es el que escudriña los corazones y sabe si nuestra oración es sincera o si es automática. Y si se ha vuelto automática para nosotros, pues recordar que lo que estamos orando, que cada vez que nosotros hacemos el Shema, que cada vez que nosotros oramos, no tiene que ser en automático.
sino que tiene que ser con un corazón sincero. Entonces dice, reconociendo cada uno su aflicción y su dolor, y extiendan sus manos hacia esta casa. Entonces escucha tú desde los cielos y el lugar de tu morada y perdona, y acá, retribuyendo a cada uno cuyo corazón tú conoces, conforme a todos sus caminos. Y recordemos que el camino es la Torá, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. ¿Para qué? Para que te teman y anden en tus caminos todos los días, que vivan en la tierra que tú diste a nuestros padres. Asimismo, miren, esto es importante porque también habla del extranjero. Cuando el extranjero que no es de tu pueblo Israel venga de una tierra lejana por causa de tu gran nombre y de tu poderosa mano y de tu brazo extendido, y venga y ore hacia esta casa, entonces escucha tú desde los cielos, desde tu morada, y haz conforme a todo lo que el extranjero te pida, para que todos los pueblos de la tierra puedan conocer tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y sepan que a tu nombre está consagrada esta casa. Entonces, como vemos, hacer la oración hacia el templo no es simplemente una tradición, sino que es Torah. Y ayer el pastor, el rey Cartar hablaba en la clase que tuvimos que Israel es el Edén, ¿verdad? Habíamos visto que Israel es el Edén. ¿Por qué? Porque ahí está la casa del Eterno. Está ahí su nombre. Es por eso que, si ustedes ven, el lugar del templo en este momento no se encuentra bajo dominio israelí, sino palestino. ¿Por qué? Porque ellos saben que lo que están haciendo no es ir en contra de solamente el pueblo de Judá, sino están yendo en contra del nombre del Eterno. Y eso les va a costar muy caro cuando Él vuelva. Eso les va a costar muy caro. Entonces, seguimos. En Bereshit 48 del 1 al 9 dice: un tiempo después se les dijo a Joseph que su padre estaba enfermo. Él tomó con él sus dos hijos, Menashe y Efraín, y vino a Jacob. Entonces aquí, como ven, yo he puesto un tiempo, perdón, que equivale, aunque no dice aquí, pero equivale a un año. Y eso porque recordemos que en Daniel 7:25 se habla por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Y se conoce que son 3 años y medio, ¿verdad? Entonces recordemos que la Torá no siempre va a ser específico, pero tenemos que saber reconocer cuando nos habla. Entonces dice, después se le dijo a Joseph que su padre estaba enfermo y él tomó con él sus dos hijos. Es interesante porque lo llamaron a él, pero él fue con sus dos hijos y vamos a ver que eso tenía un propósito. Entonces, en el verso 2 le dijeron a Jacob: aquí viene tu hijo Joseph. Israel reunió su fuerza y se sentó en la cama. Entonces, aquí ven que he puesto en amarillo Jacob, porque primero habla de Jacob y luego da un vuelco y habla de Israel. Y aquí es importante reconocer que cuando se habla de Jacob es porque su vida está finalizando, el tiempo de vida está finalizando. Y cuando se habla de Israel se habla de la posición espiritual, del carácter espiritual de Jacob. Entonces él reunió su fuerza y se sentó en la cama. Aquí también vamos a hablar de un aspecto cultural, porque sentarse a la cama no es que él estaba viejito y se cansó y se sentó, no. Sentarse en la cama solamente lo hacían los patriarcas, las personas que tenían autoridad, las personas que tenían una postura diferente, ¿ok? Aquellos que eran cabeza de familia, cabeza de tribu. Entonces vemos que él lo recibe sentado como cabeza de tribu, como patriarca, como hombre poderoso. Y dice, y Jacob le dijo a Joseph: el Shaddai se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo, diciéndome: yo te haré fructífero y numeroso, yo te haré quejilá, multitud de naciones, y yo daré esta tierra a tu cera para que la posean para siempre. En el verso 3 y 4 vemos que Jacob está diciendo prácticamente que aquello que vio en la tierra de luz fue algo claro, que él estaba seguro, que él no dudaba que el Eterno lo iba a hacer multitud de naciones, que el Eterno iba a seguir cumpliendo su promesa, a pesar de que él ya no iba a estar físicamente más en esta tierra, que iba a seguir siendo cumplida a través de Joseph.
Entonces, en Bereshit 48:5 dice, ahora tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Misraín, antes de que yo viniera a ti en Misraín, son míos. Efraín y Menashe serán tan míos como Rubén y Simeón lo son. Esto es importante porque es un lenguaje de adopción, como ya lo habíamos visto en otras parashá o en otros parashot, habíamos hablado del contexto cultural de qué significa ser adoptado. Y recordemos que cuando le dice cómo, por eso lo he titulado, eso quiere decir, ellos van a ser igual, van a ser igual que mis otros dos hijos. Delante de mis ojos van a ser igual que mi hijo Rubén y Simeón. Y recordemos que Rubén y Simeón eran los primeros hijos que le nacieron a Jacob. Entonces lo que estaba diciendo Jacob es que Efraín y Manashe iban a ser como los primogénitos para él. Y es interesante porque vemos en Juan 1:11, del 11 al 13, cuando Johanán dice, a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. En realidad ahí es a su oficio vino y los de su oficio no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Yahweh, los cuales no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Elohim. Y esto es importante porque de la misma manera, aunque nosotros nacimos fuera de la ciudad, de la ciudad santa, ¿no? De la nación santa, aunque nacimos en desobediencia y aunque nuestras madres fueron egipcias, aunque nosotros nos fuimos engendrados verdaderamente en la ciudad Kadosh, en la tierra santa, al igual que Manashe y Efraín, el Eterno nos ha adoptado. Y así como ellos, nosotros también somos hijos, y no de los últimos, sino de los primeros. Y recuérdense ese verso que dice que los últimos serán los primeros. Entonces, si seguimos avanzando, recuérdense también que como primogénitos tenemos privilegios, pero también responsabilidades, y eso lo hemos hablado muchísimo en cada parashá. Tenemos que, como primogénito, por ejemplo, honrar el nombre del Padre. Y eso lo tenemos que hacer siempre. Entonces, en el verso 6 dice, los hijos nacidos a ti después de ellos serán tuyos, pero para el propósito de herencia ellos serán contados con sus hermanos mayores. Ahora, en cuanto a mí, cuando yo vine de Padán, Rachel, tu madre, murió en la tierra de Canaán, mientras hicimos noche en Yabrat, en la tierra de Canaán, para así venir a Efrat. Así que yo la sepulté allí en el camino hacia Efrata, también conocida como Betlehem. Es interesante que aquí Jacob de repente agarra y empieza a hablar de la muerte de Raquel. Recuérdense que todos los patriarcas, a excepción de Raquel, todos los patriarcas están en la cueva de Macpela, en Hebrón. Pero la única que está en Belén de Efrata es Rachel. ¿Y por qué está ahí? Bueno, el próximo año, cuando nos toque hablar de esta porción en la Parashá, seguramente lo vamos a tomar con más detalle, pero solamente para decirles que hay una profecía sobre Raquel, porque ella está en Betlehem. Dicen que el sonido del shofar, del cuernito pequeñito, cuando lo suenan, es el llanto de Rachel por los hijos que ella perdió, que se refiere a aquellos que están fuera de Israel, aquellos que han sido esparcidos, aquellos que han perdido su identidad y que tienen que venir. Por eso que ella espera en las puertas de Betlehem a que ellos regresen. Y bueno, eso lo podemos llevar el próximo año. Entonces seguimos con el verso 8. Entonces Israel dice, vio a los hijos de Joseph y preguntó, ¿quiénes son estos? Es interesante porque dice que vio y luego dice, ¿quiénes son estos? Es como si hubiera una contradicción, pero en realidad no es una contradicción, porque recordemos que Joseph, al ser importante, estaba rodeado de personas. Él tenía no solamente guardaespaldas, sino muchos niños alrededor de él. Recuérdense que en la cultura
hebrea, los niños siempre están alrededor de los maestros y Joseph tenía que formar a los futuros gobernantes, a los niños, a los hijos de los gobernantes, a los futuros. Él tenía que traspasar la sabiduría que tenía a esos niños. Y no sé si ustedes recuerdan, pero se recuerdan de Pedro cuando él saca a los niños y Yahshua le dice, no dejes, no los ahuyentes o no los botes, déjalos que vengan, pero no era para que él los cuide como si fuera una niñera, sino para que él les enseñe Torah, para que esos niños puedan escuchar Torah y puedan ser formados conforme a los conceptos de la Torah. Y es lo mismo que Joseph hacía, por eso que Jacob le dice, ¿quiénes son estos? Porque al Joseph traerlos, él le tiene que preguntar, ¿verdad? Pero también lo dice en una forma de que existan testigos de que él va a bendecir a sus nietos, que en este caso ya serían sus hijos. Entonces, en el verso 9 dice, 48:9 dice, Joseph respondió a su padre, ellos son mis hijos, que Elohim me ha dado aquí. Jacob respondió, yo quiero que los traigas aquí a mí para poder bendecirlos. Esto de acá, ¿qué nos recuerda? Que para que una persona sea bendecida, tiene que venir en reverencia, tiene que venir en obediencia. Entonces es algo que el Roe Qatar de Shabbat en Shabbat nos enseña que cuando dice, por ejemplo, que el marido bendiga a la esposa o que el padre bendiga a los hijos, ellos tienen que acercarse por la bendición. No es que el que va a bendecir tiene que ir a buscarlos, no. Nosotros tenemos que acercarnos para la bendición y tener un corazón predispuesto a obedecer, no a decir por qué, sino ir corriendo y ponernos en sumisión. Y es lo mismo que aquí Jacob estaba haciendo con su hijo Joseph y con sus hijos Manashe y Efraín. Entonces recordemos también que cuando una persona te llama a que tú seas bendecida, todos los demás quedan atrás. ¿Por qué? Porque la bendición es en intimidad. Entonces, recuérdense que también Mashiach, que Yahshua, no siempre se llevaba a todos los apóstoles, ¿verdad? A todos los discípulos, sino que se llevaba a 2 al monte, se llevaba a 3 y luego se llevaba a otros. ¿Por qué? Porque habían ciertas bendiciones o ciertos misterios que tenían que ser solamente entre unos ciertos discípulos, ¿ok? Y es lo mismo con la bendición. No es igual para cada uno. Cuando el Eterno nos llama a través de nuestros pastores para ser bendecidos, lo que nosotros tenemos que hacer es ir con alegría, ir con obediencia, saber que es el Eterno que a través de ellos nos va a bendecir. Y eso es importante, porque conforme a nuestro corazón predispuesto, también vamos a recibir. Y lo más feo que una vez escuché que un pastor dijo que lo más feo que puede existir es que uno mismo sea piedra de tropiezo para no recibir su bendición. Entonces, hermanos, esta es el último verso de la parashá. Que la vida de nuestro patriarca Jacob nos ayude a entender de que tenemos que vivir la Torá, que tenemos que traspasarla a nuestras generaciones, y no solamente yo, por ejemplo, que soy soltera, a mis sobrinos, tengo que hacerlo con las personas que me rodean, tenemos que dar un buen testimonio y que ese testimonio hable por nosotros, que ese testimonio sea manifiesto para que los demás exalten al Eterno. Entonces, hermanos, Baruch Hashem, la próxima parashá que es mañana, vamos a continuar porque aquí no termina, vamos a continuar estudiando la parashá, vamos a ver cómo él bendice específicamente a Efraín y a Manashe. Y bueno, Baruch Hashem. Baruch Hashem, muy excelente enseñanza. Damos gracias a Adonai por la vida de nuestra hermana Laura, que nos ha traído otra semana más, una de las porciones que nos ayudarán a introducirnos más a la promesa de la bendición. Porque muchas veces sabemos qué significa bendición, pero no sabemos cómo recibirla. Porque pensamos muchas veces con una mente religiosa
que pensando que nosotros nos merecemos todo. Pero aquí vemos un dato muy interesante desde el momento de que Jacob sabía que todo lo que él había recibido, él lo estaba confirmando en el momento que llama a Joseph. Una de las cosas que me llama la atención es en el versículo 8, donde él confirma que Adonai se le había aparecido en visión y le había dicho: yo soy el que iré contigo, no temas, desciende a Egipto. Y tantas veces nosotros hemos escuchado tantas bendiciones, tantas promesas, pero en esta parashá, que en la aliyá número 1, solamente en la aliyá número 1 podemos entender el valor para poder recibir una bendición. Muchas veces hemos dicho que lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Lo que somos, eso vamos a recibir. Si nosotros no enseñamos a respetar a nuestros discípulos, mucho menos vamos a ser respetados. Y aquí vemos que, como dijo Laura, que Jacob, cuando hizo el pictográfico, nuestra hermana que nos trajo el pictográfico, 2 veces le salía la mano derecha, la mano diestra de Mashiach. Entonces quiere decir de que Jacob tuvo siempre el entendimiento, tuvo siempre la sabiduría para ser también una persona que se preocupaba por sus familias y también estaba siendo revelado cómo se comporta un patriarca. Recordemos de que nosotros dijimos en el sábado, dijimos que cada uno de nosotros somos pastores en nuestras casas. El primer ministerio que tenemos que preocuparnos es cómo somos dentro de la casa. Para poder ser luz en el mundo, nosotros nos adiestramos, y muchas veces porque es necesario que nos congreguemos para que podamos ser adiestrados y podamos ser limados muchas veces cuando nuestro carácter a veces no quiere ser adiestrado. Entonces, esto nos enseña solamente en el pictográfico que nos hizo la hermana Laura. Vemos que Jacob era un hombre muy importante, tanto como en la obediencia, tanto como también cómo ser el patriarca, cómo comportarse, cómo llevar a sus hijos. Porque de ahí, de la 4ª generación, era lo que se tenía que ver el fruto de Jacob, el fruto de su comportamiento y de llevar a cabo el llamado que Jacob era la 3ª generación, que él había ya llegado a su punto final de sus días de vida y tenía que cumplirse todas las cosas. Entonces vemos de que es muy importante cuando nos explica que en el versículo 9 nos decía la hermana Laura, una cosa es que nosotros no pretendamos nunca en que tenemos que ser bendecidos, no pretendamos algo, porque Adonai es el que siempre nos dará lugar a aquello que nos corresponde. Y me gustó mucho 2 de Crónicas 6, 29, 33, cuando dice que Él escudriña nuestros corazones. Nosotros vamos a recibir conforme nuestro corazón. Vamos a ser llamados conforme a nuestro corazón. Vamos a recibir la heredad de lo que nosotros hemos cultivado. Vamos a recibir el premio, o sea, premio mayor o premio menor, según conforme nosotros hemos trabajado. Hay muchas veces que nosotros queremos hacer ver nuestra vida hablando, pero los hechos, como dice que los hechos valen más que 1000 palabras. Entonces nos enseña a que nosotros dejemos que Mashiach obre en nuestra vida para que nosotros seamos perfeccionados en Adonai y podamos ser esos pastores para poder dar buen ejemplo en el mundo que nos ve. Vamos a dejar esto aquí, vamos a orar y vamos a pedir al Eterno que sea Él
supliendo cada uno de nuestra necesidad conforme a nuestro corazón. Gracias, Adonai, porque para ti no hay nada imposible, pero tú estás buscando corazones que sean agradables y medidos como lo detalla la Torá. Padre, tú dices que tú das conforme cada corazón, que así sea cada una de las cosas que nosotros deseamos, porque cada promesa que exige tu Torá también nos exige un compromiso. Gracias, Adonai, porque nos has dado luz y nos has dado entendimiento para poder hacer las cosas como a ti te agrada, porque todo esto es conforme a que a ti sea agradado, sea exaltado tu nombre y sea glorificado tu nombre en esta tierra, porque para eso hemos nacido, para ser perfeccionados, para que ese número 7, que significa tu Shabbat, sea en cada Shabbat que nosotros entremos, cada Shabbat que llega a nuestra vida, Adonai, que seas tú perfeccionando aún más nuestras vidas. Nos sometemos a tu Torá, Adonai, porque no hay nada más hermoso que vivir en tu Torá. Gracias, Adonai, porque nos has dado la oportunidad de conectarnos y de hacer que esta sesión de esta porción semanal sea de bendición para nuestras vidas. Gracias, Adonai, por las personas que están conectadas y aquellas que no pudieron conectarse. Aquellos que luego nos verán. Adonai, bendice y despierta la casa de Israel. Despierta la casa de Israel, así como también bendecimos a la casa de nuestros hermanos mayores. Adonai, bendícelos y que sea tu hermosa palabra haciéndose cumplida en cada uno de los detalles y todas las profecías que ya están dichas en tu Torá. Gracias, Adonai, en el nombre de Yahshua. Amén y amén.